Adentre en este maravilloso mundo de la cultura egipcia. Ricardo, muchas gracias. Esta pantalla y estos micrófonos son suyos. Y bueno, aquí estamos ya pendientes de lo maravilloso que va a ser este recorrido por Egipto. Bienvenido, gracias por atender nuestra invitación nuevamente. Gracias, Clara, muy querida, por invitarme a compartir con los amigos ignacianos esta pasión que comienza conmigo desde muy niño. Desde muy pequeño comencé pues como fascinado ante esta cultura, pues a estudiarla por mi cuenta, pues porque aquí no hay dónde, o no había dónde. Y así fueron transcurriendo muchos años hasta que finalmente, después de viajar a Egipto y ser profesor de egiptología en Yurupari, realicé la maestría con la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, para mí es un placer pues compartir este saber y esta pasión mía por el antiguo Egipto, el Egipto de los faraones. Y el tema que nos trae hoy es un tema que a mí me apasiona, que es la concepción religiosa en el antiguo Egipto. Porque los que han ido y los que han estudiado Egipto, los que han visto libros y películas, se darán cuenta que casi el 100% de los vestigios que quedan actualmente en Egipto son del orden religioso. O sea, no hay de orden administrativo, hay muy poco vestigio de las viviendas que fueron hechas en barro, en ladrillo de barro cocido al sol, y el azote del tiempo y de la arena, pues lo han hecho desaparecer. Y queda solamente el vestigio hecho en piedra, un vestigio totalmente religioso. Entonces la pregunta es, ¿qué tenía este pueblo 3 veces milenario en su cultura, que nos deja este vestigio desde lo religioso? ¿Cómo pudo haber sido ese motor religioso y esas creencias religiosas que los llevaron a cometer semejante arquitectura? Veamos un paseo por Egipto, por ese río Nilo tan hermoso que Heródoto, como lo decía Heródoto en el siglo V, cuando navegó por sus aguas, dijo, contemplando entre el desierto y la tierra negra fértil, fertilizada por ese río y su pantano, su aluvión, con las crecidas anuales, bien dijo Heródoto, Egipto es un don del Nilo. El Nilo es el dador de vida de este país tan hermoso. Esta foto la tomé en la isla Elefantina, al sur de Egipto, por Asuán. Más al sur está la presa de Asuán, ese gran muro que contiene las aguas y forma el lago Nasser, que es el tercer lago artificial más grande del mundo. Es Egipto que nos asombra con sus construcciones religiosas, las pirámides de Gizeh, que quedan a media hora del Cairo, con las pirámides de las reinas, las más pequeñas, Keops, Kefren y Miserino, faraones de la cuarta dinastía, los colosos de Memnón, de Amenhotep III, el padre de Tutankamón. Los recientes estudios muestran que no es el abuelo, sino el padre. En fin, todas estas construcciones religiosas hechas en piedra, como el templo hermoso de Isis en la isla de Filé, un templo con un significado grandioso, como lo vamos a ver más tarde. Este hermoso templo, al otro lado del río de la ciudad de Luxor, que es el templo de la reina Hatshepsut, el templo de Deir el-Bahari, y al fondo los acantilados, detrás de ellos el famoso Valle de los Reyes, donde está la tumba de Ramsés II y la tumba de los reyes de un periodo de Egipto que se llama el Imperio Nuevo, que data desde el comienzo del año 1500 hasta el año más o menos 1000.
y fueron ya no enterrados en pirámides, sino en hipogeos incrustados en la roca, donde se encontró la tumba, como lo vamos a ver ahora, de Tutankamón. Entonces, construcciones religiosas, pirámides, templos religiosos, momias bregando a resucitar en una nueva vida y espléndidas tumbas como la que vemos, y muchas de ellas con ajuares funerarios lujosos, como este pectoral de la tumba de Tutankamón, encontrada en 1922. Bien, todos estos regalos de Egipto en la arquitectura, en las tumbas, en la orfebrería, en la joyería, en la momificación, solamente son movidos por un solo motor, que es el motor religioso. Hablar de Egipto sin hablar de religión es hacer descripciones arquitectónicas, intentar averiguar cómo construyeron las pirámides, cómo manejaba el regadío del río para que tuvieran cosechas, clasificar momias, tiempos, períodos, invasiones, hablar de reyes, etcétera. Pero el motor, la esencia de la egiptología, en mi concepto, tiene que ser desde una lupa, desde una lente, desde lo religioso. Este templo de Philae, que fue rescatado de las aguas del lago Nasser, tiene un significado muy especial. En este templo se adoraba la presencia de la diosa, entre comillas diosa, la diosa madre Isis, hermana y esposa de Osiris y madre de Horus, y Horus, padre de todos los faraones, en ese lenguaje mitológico del origen de los tiempos. En este templo fue donde en última instancia se escribieron los últimos jeroglíficos de la cultura faraónica y se habló por última vez el lenguaje, la fonética del lenguaje de los antiguos egipcios. Cuando Constantino el Grande une el imperio, él observa y siente que la mayoría de sus súbditos ya son cristianos. Y su madre, Santa Elena, lo evoca y le exige, le presione que se cambie a la religión nueva del cristianismo. Y se bautiza como nuevo cristiano y lanza varios edictos en los que dice que sus súbditos en todas las partes del imperio deben ser cristianos, pero aún no so pena de muerte. Pasan unos años y Teodosio I, sucesor de Constantino, en el año alrededor del año 395, 394, por supuesto, de nuestra era, escribe un edicto diciendo que en todos los templos paganos del imperio, del Sacro Imperio Romano, el imperio de Constantinopla, se deben cerrar so pena de muerte de quienes sigan promulgando las ideas religiosas distintas al cristianismo. Entonces Teodosio I lanza un edicto cerrando estos templos, pero el imperio era grande, era difícil llegar a este templo y pasan un poco menos de 200 años y Justiniano, otro emperador del imperio de Bizancio, cristiano, escribe el segundo edicto en el año 531 de nuestra era. Y van llegando sus emisarios a este templo y queda ya al sur de Egipto, más al sur de Luxor, y asesinan a todos los sacerdotes, a
todos los sacerdotes iniciados, destruyen parte del templo cuando uno lo visita, que es hermoso. Ve uno las paredes de los pilones, que son estas estructuras, como estas grandes puertas de entrada, y pican en la piedra las imágenes de Isis para quitarle la magia. Y no una magia que contenía la imagen, no la magia de los magos que nosotros pensamos, sino la magia que ellos bautizaron como con H y con K, la Jeca. La Jeca es la magia divina con la que el instrumento con la que los sacerdotes iniciados del antiguo Egipto, grandes sabios en los secretos de la religión, en los secretos de la astrología y de la astronomía, en los secretos de la ingeniería, quiso construir lo que hoy conocemos como toda la herencia pétrea faraónica de Egipto. Y al asesinarlos y destruir las imágenes, rompían el instrumento mágico de conexión con la divinidad. Es decir, la Jeca, la magia egipcia, que no es la magia de un sombrero viejo de un mago que sacan un conejo, sino el instrumento de la conexión con la divinidad. O sea, la oración más profunda fue silenciada al matar a estos sacerdotes iniciados. Y por última vez en Egipto se escribieron jeroglíficos. Recordemos, año 531 de nuestra era aproximadamente. Y es como si le quitaran a Egipto todo su volumen y nos volviéramos sordos a escuchar su legado. Y esto aconteció en este templo. Yo por eso lo bauticé la última flor del desierto. Pasan muchos años, y Napoleón, que tiene como gran enemigo a los ingleses, e Inglaterra está metida en Egipto, decide acometer una gran hazaña militar y forma una gran tropa marina llena de marinos y soldados, y tiene el gran acierto, y ahí está la grandeza de Napoleón, de conformar un grupo de 160, 166 sabios de la época, los grandes sabios en todos los saberes, es decir, médicos, agrónomos, hay una sirena por ahí rondando, estoy en mi consultorio odontológico, médicos, agrónomos, arqueólogos, astrónomos, filósofos, lingüistas, en fin, y reúne ese equipo y se embarca. En un comienzo la playa de sabios sabían para dónde iba, pero los marinos y los militares, los soldados, no sabían, y solamente se les dio a conocer ya en alta mar en el Mediterráneo. El caso es que Napoleón desemboca en Egipto en el año 1798 y comienza entonces un asalto militar sobre Egipto. Esta pintura de Louis Le Jeune de 1806, la famosa batalla de las pirámides, nos da cuenta de eso, y al fondo las tres pirámides. Y ahí es cuando Napoleón fila toda su delante de las pirámides y la esfinge, y les dice: soldados, 40 siglos de historia os contemplan. Pudo haber dicho 40 siglos, más bien 60 siglos, en fin, 3 milenios de historia os contemplan. Ahí está la grandeza de Napoleón, en ver dónde estaba poniendo sus tropas, que no era un lugar común y corriente. Y ahí está la grandeza de Darío persa, la grandeza de Alejandro, la grandeza de Julio César y de Napoleón.
sea, sabían que Egipto era la madre de un conocimiento antiguo, ancestral, milenario y muy valioso. Con esta toma de Napoleón en Egipto surgen muchas cosas, entre ellas un descalabro militar, porque pronto Nelson, el almirante inglés, va y llega a las tropas, lleva toda su marina inglesa a las costas de Alejandría y finalmente Napoleón es vencido y huye. Pero mientras eso pasaba, mientras la toma militar finalizaba, soldados de Napoleón en la desembocadura de uno de los brazos del delta del río Nilo, el brazo de Rosetta, en la localidad de Rosetta, encuentran una piedra enorme de basalto negro y tienen la suerte que estos soldados tienen como la inteligencia y el decoro y la ética de darse cuenta que están ante una cosa importante, porque cuando la lavan, observan ustedes 3 grandes renglones de tres escrituras, la una, la superior, en jeroglífico, la otra en demótico, una escritura, digamos, algo cursiva, la otra en griego antiguo, que es esta. La entregan a un capitán, el capitán Fouchard, y ese capitán entonces la entrega a estos sabios y ellos ven la importancia de este documento en piedra. Finalmente pasan los años y empieza una carrera por interpretar esta llave para descifrar los jeroglíficos que había sido asunto milenario para descifrarlos, no había podido. Y antes de Champollion, de Jean-François Champollion, un inglés, un médico y físico, el doctor Young, estaba muy próximo a descifrarlo, pero no lo terminó, y bebe de esos conocimientos Champollion, que desde los 8 años está embebido en lenguas antiguas, árabe, inglés, francés, lenguas hindúes, español, latín y copto. Copto es la última herencia del lenguaje de los faraones, del lenguaje de los antiguos egipcios. Y en la actualidad existen los coptos, los cristianos coptos, y guardan en su lenguaje raíces muy grandes del lenguaje de los faraones, como por ejemplo, si vas a una misa en el Cairo, a la iglesia de San Sergio, que es copta, en la liturgia, cuando se refieren al sol, como Dios, que todo lo ilumina, se refieren a Ra, la divinidad egipcia muy antigua de la cosmogonía heliopolitana. Entonces Champollion descifra los jeroglíficos en 1822 y al descifrarlos comienza la egiptología, porque la historia comienza con la escritura, y como no se sabía qué decían las escrituras egipcias, era para nosotros prehistoria egipcia, y con el desciframiento de Champollion en 1822 comienza la egiptología. Conclusión: la egiptología este año cumple 200 años. Y este año es bien importante porque en 1922 Howard Carter, después de más de 10 años de buscar la tumba de un rey muy desconocido y muy poco nombrado, Tutankhamón, la encuentra en el Valle de los Reyes un 4 de noviembre del año 22. De antemano, tal vez el 4 de noviembre de este año cae viernes. Si estas conferencias se dan solamente los jueves, daré una conferencia el jueves 3 de noviembre sobre Tutankamón, su tiempo, su historia y el proceso de descubrimiento de la tumba y su tesoro, que va a estar guardado muy posiblemente, este tesoro genial, magnífico,
que hoy reside en el Museo del Cairo, va a ser trasladado, seguramente ya lo están trasladando, al Gran Museo Egipcio, que es otra de las eventualidades grandes que vamos a tener. Esta es la máscara en oro macizo de Tutankamón, que estaba protegiendo la momia. Y este año entonces estamos de plácemes porque vamos a inaugurar el Gran Museo Egipcio, muy probablemente el 4 de noviembre de este año. Para que nos demos algo de cuenta de las proporciones. Esta es la estatua monolítica en un solo cuerpo de granito rosado de Ramsés II. Miren la escala, miren el hombre que está por aquí, o sea que más o menos un operador llega aquí. La estatua mide 26 metros de altura, es decir, puede ser un edificio de 5 o 6 pisos. Y ese es el gran lobby de entrada, es el que nos va a esperar cuando vayamos el año entrante, posiblemente a conocer el Gran Museo Egipcio. Tenemos fuentes históricas para poder hablar de egiptología, como son los monumentos y estatuaria, la literatura, los objetos encontrados en las tumbas y las momias y sus sepulturas, obviamente. Y con todo ese bagaje egiptológico de los textos escritos por un sacerdote que vivió en tiempos de Ptolomeo I y Ptolomeo II, los últimos reyes de la última dinastía egipcia, que comienza con el año más o menos 300 antes de Cristo y finaliza en el año 30 con la muerte de Cleopatra VII, la famosa Cleopatra, la novia de Julio César y mujer de Marco Antonio, con quien tuvo 4 hijos. Este sacerdote Manetón, un sacerdote egipcio tolemaico, egipcio y también posiblemente con sangre griega, escribe una historia, la egiptiaca, y en esa historia, la egiptiaca, que no nos llega de él la fuente directa, sino de otros, nos llega esta distribución de los períodos y las listas de muchos de los sacerdotes. Bien, esta es la famosa pirámide de Keops y la gran esfinge. Metámonos entonces ya, después de este cuadro, a la concepción del concepto religioso, al origen del concepto religioso. Y al fondo de la pantalla vemos una hermosa tumba donde el difunto está en adoración divina bajo una hermosa palmera datilera, y sus familiares, su esposa y sus hijos, en fin, están rezando oraciones, plegarias, invocando al Dios de la resurrección, a Osiris, para que gracias a Horus, el hijo de Osiris, ese difunto pueda sortear ese viaje del inframundo, la Duat, y pueda vencer esa gran serpiente Apophis y todos esos monstruos que están en la oscuridad de ese paso, para que libre finalmente llegue al campo de cañas y obtenga la resurrección como la queremos obtener los cristianos, los creyentes. Y dice Jung, Carl Gustav Jung. Jung era el compañero de Freud, luego ellos ya discutieron, se separaron, y Jung crea el análisis, la corriente analítica, y Freud el psicoanálisis. Y dice Jung, entre todos mis pacientes que se encontraban en la segunda mitad de la vida, esto lo escribe hace más de 50, 60, 70 años, es decir, con más de 35 años, no hubo ni uno cuyo problema más profundo no estuviese constituido por la cuestión de su actitud religiosa. Todos, en última instancia, estaban enfermos por haber perdido aquello que una religión viva
siempre ha dado a sus seguidores. Y ninguno se curó realmente sin recobrar la actitud religiosa que le era propia. Esto es claro, que no depende de una adhesión a un credo particular, ni de hacerse miembro de una iglesia, sino de la necesidad de integrar la dimensión espiritual. Y esto es fundamental. Cuando tú estás desconectado de tu dimensión espiritual, aunque te engañes, te enfermas, te sientes triste, tu vida no está en armonía. Has perdido lo que los egipcios llamaban la Ma'at. Y esto es fundamental para lo que les voy a concretar. Heródoto visita a Egipto en el siglo V antes de Cristo y dice palabras más, palabras menos. Este pueblo egipcio es el pueblo más piadoso, más religioso que yo he conocido. Y Heródoto era un viajero, era un caminante. Había recorrido todo ese Mediterráneo oriental, todo ese camino sirio, palestino, egipcio, toda la Anatolia, Siria, Turquía, Grecia, y había observado todos esos pueblos, y cuando llega a Egipto, y él lo escribe, por Dios, ¿qué es esta gente? Esta es la gente más piadosa, es la gente más religiosa. Lástima que Heródoto no nos dice ciertos secretos que estuviéramos felices de conocer, porque fue una gente privilegiado de estar ahí. Siglo V es más o menos dinastía 27, ya en las postrimerías de Egipto, pero esto lo deja, es el pueblo más piadoso que conozco. Entonces la pregunta es, ¿y por qué Egipto, según Heródoto, y según sus construcciones religiosas que nos fascinan hoy en día, esas tumbas, esas pirámides, ese templo de Karnak, de Luxor, el templo de Deir Bahari, de la reina Hatshepsut, el templo de Abu Simbel, de Ramsés II, templo de Ávido, de Seti I, de Dendera, todos religiosos, que tiene Egipto para que sea un pueblo, haya sido un pueblo tan piadoso como lo dice Heródoto. Y la geografía es la madre de la historia. Egipto, la geografía es un factor fundamental en la conformación cultural de la humanidad. Nosotros no pensamos, los paisas, nacidos en nuestras montañas, no pensamos como los costeños, ni como los del Pacífico, ni como los llanos, ni como los bogotanos. Entonces tenemos una idiosincrasia y una cultura montañera, con un clima, con unos regímenes de vientos, de lluvias, de aromas distinta, que nos hace diferentes a todos. Entonces vamos a analizar qué pudo haber pasado en Egipto. Y ubiquémonos en este mapa. Egipto está bañado por un solo río, el río Nilo, que va desde el centro de África y nace en esa parte de ese río, el Nilo Blanco, nace del lago Victoria y del lago Príncipe Alberto, y va cabalgando, recibiendo sus tributarios y cabalgando hacia el norte, mientras el río Azul, el Nilo Azul, que viene de las montañas de Etiopía, va cabalgando con esas lluvias torrenciales de Etiopía y se encuentran en Sudán, en la actual Sudán, en la capital de Sudán, y comienza ya a cabalgar solito sin ningún afluente. De tal manera que al lado y lado del río, veamos esta foto de satélite, al lado y lado lo que vemos blanco es el río y la tierra negra que fecunda el río con sus aluviones, y el delta que derrama sus aguas al Mediterráneo oriental, donde está Alejandría,
donde está Rosetta, por aquí está el Cairo, aquí está Luxor, y por aquí está Asuán, y un poco más al sur la presa de Asuán, y el lago Nasser. Lo que vemos negro es desierto, el desierto arábico y el desierto líbico, el desierto del Sáhara, ¿cierto? Y aquí lo vemos en esta foto de satélite con la parte térmica. Vemos el río Nilo y su tierra negra, el delta supremamente pródigo en vida, una capa vegetal de 7 kilómetros de profundidad de espesor, que junto con el Valle del Sinú nuestro, son los sitios más fértiles del planeta. El Fayum, que vierte sus aguas al río y crea como un lago interno y desierto. Pues amigos, lo que hoy es desierto, hace 12.000 años no lo era. Eran frondosos bosques con afluentes, con ríos, con lagos, con una fauna mamífera terrestre, acuática, anfibia, y lo constatan los estudios paleontológicos, donde han encontrado restos de grandes mamíferos en el desierto. Hoy en día, por debajo del desierto líbico, hay aproximadamente 600.000 millones de kilómetros cúbicos de agua. Este líder que murió, el libio Gaddafi, que ya murió, hizo un intento de hacer estudios y los hizo, le encontró agua, en fin, pero es muy costosa llevarla a la superficie, purificarla, quitarle los elementos físico-químicos, los iones eléctricos que tiene, etcétera, pero esta es sumergida. Entonces, en un proceso que se llama desertización, que duró aproximadamente 12.000 años, imaginémonos un conglomerado de comunidades que vivían ahí y que eran cazadores y recolectores, y como era un proceso milenario de 12 milenios, se fue haciendo lo que antes eran sus fincas, sus terrenos de caza y recolección, porque no se conocía aún la agricultura, eran nómades, iban dejando lo que se iba convirtiendo en desierto. Y en un proceso de 12.000 años, finalmente se congregaron todos con una memoria ancestral milenaria del temor del desierto, de la amenaza constante del desierto, y llegan a una única fuente de agua y de vida, que es el río Nilo. ¿Me das un poquito de agüita? Bien, entonces ellos comienzan a crear una evolución, una mente, en un discurso mítico de grandes preguntas. Vivimos al lado y lado de un río. Ese río se crece anualmente y después de que bajan sus aguas, las riberas quedan llenas de pantano, y ese pantano es lo que nos permite, esa tierra negra, la que nos permite cultivar y vivir. Ya conocían entonces en ese momento la agricultura. Estamos hablando del Neolítico, del año 4500 antes de nuestra era. Y se mantienen entonces en ese pensamiento de ese río que cruza de sur a norte y que se divide como en dos partes su país, ¿sí? Y con la amenaza constante del Decheret, en vocablo antiguo egipcio, Decheret, que es la tierra roja, que ahí viene el vocablo nuestro desierto, y la tierra negra, que da el nombre al país de Egipto, porque Egipto no se llamaba tal. Egipto se llamaba el país de Kem, el país de Kemet, el país de la tierra negra. Es en ese constante pensamiento dual de la muerte, que es el desierto,
y la vida, que es el río y la tierra negra, ellos comienzan a crear un pensamiento mítico muy especial. Y es estar constantemente con el intercambio entre lo no extático con X y con tilde en la E, sino con la estasis, que es la quietud, que es una quietud dinámica y el cambio constante del día y la noche, de la salida del sol y la puesta en el occidente del sol, de la crecida anual del río, que sin ella no había tierra que sembrar y podían entrar en hambruna, inundación y sequía, salida y puesta del sol, nacimiento constante y muerte constante de los seres vivos, el desierto que me amenaza, la tierra negra de Kem que me da la vida, el norte y el sur, los dos países que después se unieron. Pues todo este pensamiento retrocedo, este pensamiento vívido constante, es lo que a Egipto, a los egipcios, les da el pensamiento y el mito y el lenguaje mítico de que nosotros vivimos aquí, en esta tierra, amenazados por dos desiertos, vivimos de milagro. Es decir, si el río no se crece, nos morimos de hambre. Recordemos el relato bíblico de José, que se vuelve un gran sabio ante las puertas del faraón, y él le dice: tuve un sueño de unas vacas flacas y le dices que va a haber una hambruna de 7 años, por lo tanto llene sus graneros, porque ellos dependían de la inundación anual del río, que vivían de milagro. En Egipto tú puedes pararte con la diapositiva, con la pierna derecha en el sembrado de palmeras y de lechugas, y con la pierna izquierda estar parado en el desierto. Hay una línea exacta, y el desierto es la muerte. Entonces, vivimos de milagro. ¿Y a quién le debemos el milagro? A la divinidad. En un discurso mítico de buscar respuestas, se genera la respuesta de lo sagrado. Y ahí vienen las hierofanías, hieros en griego es sagrado, y las teogonías, o sea, el nacimiento de la divinidad y de las hierofanías. Hierofanía, que es la expresión divina. Una expresión divina es la crecida del Nilo, que ellos lo llamaban Hapi. Una hierofanía es el ibis, o sea, ese animal que se convierte en una hierofanía como un dios, vulgarmente conocido como dioses, los necheru, pero es una hierofanía, es un lenguaje distinto, mítico, porque es que ellos no van a poner a unos dioses, entre comillas, con cabezas de pingüinos, porque no conocían pingüinos. Ellos ponen con cabezas de animales porque es su naturaleza, es el milagro pródigo de la vida. Entonces su mundo comienza a recrearse y empiezan los mitos de la creación. Y Heródoto lo dice: Egipto es un don del Nilo. Y el hombre, fascinado, mirando las estrellas, se llena de interrogantes, lleno de preguntas, desde el origen del tiempo. Y con ellos comienza, este es el templo de Philae, el discurso mítico a dar respuesta a su existencia. La creación del mito es la creación de mayor profundidad de un ser humano, la creación del mito. Porque se crea el mito ontológico, que es la teoría del ser, es la pieza clave para que nuestro universo
conceptual tenga fórmulas, tenga respuestas y convicciones y encuentre el ser sentido. Y es el único que nos da como aspirar a que nuestra vida se desarrolle. Pero el concepto de mito ontológico del ser se queda corto ante el concepto del mito del discurso mítico egipcio. Porque el discurso mítico ontológico está más bien por el discurso griego, que es completamente distinto al discurso del Antiguo Egipto. El mito es la expresión simbólica, esto sí es egipcio, del pensamiento racional y emocional de una cultura, recogido y transformado en imágenes y alegorías. Entonces tenemos que partir de una premisa. El antiguo egipcio no pensaba como nosotros. Pensaba completamente diferente. Por eso el acercamiento del egiptólogo, en mi concepto, tiene que ser, primero, un acercamiento humilde. Me voy a acercar a una cultura milenaria y poderosa y sabia, con mi mente occidental, sobre todo de pensamiento griego, pero yo les pido a ellos excusas por ese acercamiento y con humildad les pido que me abran sus puertas para yo poderlos entender. Y la llave para yo poderlos entender es desde el mito religioso. Y muy tempranamente, en la evidencia arqueológica, porque todo esto tiene que ser basado en las fuentes primarias, si no eran especulaciones, encontramos en la tumba 100, ahí se llama, de Hieracómpolis, allá en el sur, un poco más al sur de Luxor, la ciudad de Nequén, en el periodo Nagada II, alrededor del año 3500 a 3200 antes de Cristo, y antes de que Egipto se unificara en un solo país, porque eran dos, el Bajo Egipto, junto al delta, y el Alto Egipto, porque el río va del sur al norte, mientras más al sur es más alto el río. Encontramos este vestigio arqueológico importante. Es la tumba 100 y es fundamental porque en ella encontramos los primeros vestigios de navíos importantes con capillas, y ya si uno comienza a mirar con detalle, van líderes en esos navíos ya con ciertas ofrendas en procesiones por el río Nilo, lo que da a indicar que primero el sur comienza a ser más poderoso que el norte y comienza a ser una organización con líderes religiosos, y ese líder religioso fue enterrado en esa tumba buscando ya una resurrección. Y ya en el año 3100 antes de Cristo, obviamente, cuando se unifican los dos países del Alto y del Bajo Egipto en cabeza de un faraón llamado Menes o Narmer, su famosa paleta, que es la primera iconografía de la unión de estos dos países, se crea el Estado faraónico. Y con el Estado faraónico surge la escritura. Los sumerios y los egipcios, alrededor del año 3200, 3100, crean su escritura. Y con la escritura surge la palabra. Este es el famoso escriba sentado del Louvre. Surge la palabra. Porque la palabra es la llave para entender la religión. La palabra para los egipcios era fundamental porque sus signos sagrados, que aquí los vemos, que los griegos los llamaron jeros, glíficos, o sea, escritura sagrada, para ellos era la palabra de Dios, la palabra de los dioses, que es esa manía de los egipcios
de estar escribiendo todo sobre los papiros, sobre la madera, sobre el cuero y sobre la piedra, que era esa manía. Porque la palabra era la que daba la vida. La palabra era la que daba la vida, como lo vamos a ver. Surgen esos mitos de origen, y con los mitos de origen surgen sobre todo dos grandes cosmogonías. La una, la cosmogonía de la ciudad de Heliópolis, y la otra, la cosmogonía de la ciudad de Memphis. Heliópolis, cerca del actual Cairo, Memphis también. El reino antiguo, donde se construyeron las pirámides, la capital era Memphis, al norte, distinto a otros periodos, y surge entonces estas dos cosmogonías. La heliopolitana, o sea, la ciudad del sol, ya algunos están diciendo Helios es el sol en griego y polis ciudad, claro. La cosmogonía de Iunu, que es la ciudad en vocablo egipcio y cuyo jeroglífico es un cirio encendido, como signo de la sacralidad. La cosmogonía de Heliópolis va explicando cómo se crea el mundo. Y dice, en un principio era un océano primigenio, un nun, donde era inerte, pero en ella estaba también, en él estaba toda esa capacidad de vida, pero estaba adormecida. Y Atum-Ra comienza a crear el Chu, la divinidad de Chu, que es la humedad, el viento, y Tefnut la humedad, y de ahí ellos dos como pareja crean a Geb, que es la tierra, y Nud, que es el cielo, ¿cierto? Y de ahí, estoy resumiendo la cosmogonía heliopolitana, surgen 4 hijos, ya más conocidos por ustedes, que es Osiris, que es Isis, hermanos, Neftis y Set, hermanos entre sí y pareja. Osiris e Isis, Neftis y Set, Set antagónico de Osiris. Y Osiris e Isis tienen a Horus, y Horus finalmente, que es el último rey divino que reina sobre la tierra antes de la llegada del hombre, crea al faraón. Es decir, faraón es hijo de Horus y nieto de Osiris. Y comienza con esto toda esta cosmogonía y la estructuración de creencias religiosas. En este caso vemos a Osiris, a Isis, su esposa, y a Neftis, ante Horus, el hijo de estos dos, llevando al difunto ante un tribunal para ver si ese difunto se salva y obtiene la libertad. Estos textos de la cosmogonía de Heliópolis están en los textos de las pirámides encontrados en Keops, Kefren y Miserior. No hay nada escrito de esto en la pirámide de Unas, que fue un poco más posterior. Aquí vemos todo el texto de las pirámides donde nos habla de toda esta literatura cosmogónica heliopolitana. Y va desarrollándose con el tiempo, los textos de las pirámides que lo veíamos, estos evolucionan a los textos de los sarcófagos que están dentro de esos ataúdes, llenos de plegarias, oraciones, rituales y fórmulas mágicas para que el difunto pueda sortear los obstáculos y obtenga el campo de cañas, el cielo. Y finalmente el libro de los muertos, que es una evolución de los 3 anteriores. Este libro de los muertos, que fue traducido por el alemán Karl Richard Lepsius en 1842, y que en esencia sí se llama en lengua egipcia el libro para salir al día, para resucitar. Aquí vemos a divinidades, por llamarlas así, Anubis, pesando el alma del difunto con el corazón, y Tot,
el Dios o la hierofanía de la ley, de la escritura, del saber, de la norma, ante Horus Re, que es el sol, Aractis, hijo de Osiris. Pero detengamos un poco en esta teología menfita para que comencemos a hilarnos, a pegarnos un poco con las ideas judeo-cristianas. Muy importante. La teología menfita. Su Dios, el Dios Ta. El Dios Ta, el Dios primigenio. Esta teología menfita se encuentra escrita en una piedra, la piedra de Chabaca. La piedra de Chabaca data de la dinastía 25, estamos hablando alrededor del año 820 antes de nuestra era, ya en las postrimerías. Ya Egipto llevaba 2200 años, 2300 años. Pero el faraón Chabaca manda a reproducir esta teología y cosmogonía menfita del dios Ta de documentos muy antiguos que ya se están deshaciendo. Los escribe en esta piedra de molino y esto nos llega a nosotros. ¿Qué dice la cosmogonía del Dios supremo de la teología menfita? Dice, Ta, que nadie lo creó y que no tiene origen ni tiene fin, que es el alfa y que es la omega, concibe lo que ha de ser creado con el corazón. Para ellos el centro del pensamiento era el corazón. Concibe lo que ha de ser creado con el corazón y al expresarlo con la lengua, con la palabra, crea lo que ha concebido con el corazón. Es decir, la palabra es fundamental. Y por eso en Egipto cuando se escribe, se está dando vida a lo que se está escribiendo y a lo que se está anunciando. Por eso cuando los enviados de Justiniano en el año 531, como lo veíamos al principio, llegan al templo de Philae, tallan, pican las paredes, destruyendo los jeroglíficos, la palabra de Dios, la palabra sagrada, para quitarle el poder mágico de que la palabra es lo que crea. Se concibe con el corazón, se crea con la palabra. Y en el Génesis de la Torá, de la Biblia nuestra, el Antiguo Testamento dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo decía la cosmogonía heliopolitana, Shu, Tefnut, Gev la tierra, Nut, el cielo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, la palabra de Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana. Y si cogen el texto y lo siguen, y dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. La palabra de Dios es la que crea. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice San Juan, ya en el Nuevo Testamento, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. La palabra es fundamental. El lenguaje es quien estructura el pensamiento. Por eso es importante hablar bien. Yo hablo lo que soy. Yo hablo lo que soy. Hablo lo que amo, hablo lo que siento, hablo lo que temo, hablo lo que me imagino, lo que deseo. La palabra. Y dice San Juan, capítulo 1, en el Evangelio, capítulo 1, 1 al 18,
y el verbo se hizo carne, el verbo, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Es decir, la palabra es fundamental. Y en las enseñanzas de Ptahhotep, de la dinastía quinta, una dinastía después de la construcción de las pirámides, donde hay una gran adoración solar, como Dios como el sol, que todo lo ilumina. Ptahhotep era un visir, es decir, era la mano derecha del faraón. Y escribe él y muchos sabios de la época lo que llamamos la literatura o textos sapienciales, o mejor, enseñanzas para la vida. Y dan una serie de enseñanzas a los príncipes, a sus hijos. Si vas a hablar, hazlo bien. El que va a dar una charla domina la palabra, no dañes el lenguaje, exprésate bien, que de tus labios salga lo mejor, lo más bonito, la palabra. Pero ¿qué encontramos en esos textos sapienciales que los he estudiado bastante? Es que nunca se menciona la palabra dioses, sino la palabra Dios. Dios. Si usted recorre por curiosidad textos sapienciales, nunca van a encontrar la palabra Necheru, es decir, dioses, sino la palabra Necher, cuyo jeroglífico es un asta con una banderola, y esa banderola posiblemente vendada con las vendas de las momias, es decir, divino porque es difunto. Y no tiende a divinizar a los difuntos, al papá muerto, a la abuela. Padre, ayúdame, porque el papá se ha divinizado. El papá, la mamá, la abuela, el hermano difunto se ha unido en Dios después de la muerte, y los creyentes sentimos que él está sumergido en Dios y está divinizado, muerto, divino, porque es fallecido, porque es difunto. Y eso es fundamental. ¿Qué ha pasado con la egiptología? Que la egiptología fue creada en esencia por egiptólogos no creyentes, en su inmensa mayoría, porque fueron formados en el materialismo histórico. Y una persona no creyente, recordemos lo de Jung, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de un religare, de religarme con la divinidad, sea musulmana, católica, protestante, ¿no? Un ser con el discurso mítico religioso. Entonces, los egiptólogos ateos les queda muy difícil, en mi concepto, interpretar, meterse al concepto religioso de lo que no saben, de lo que no pueden concebir. Entonces lo han puesto fácilmente como una religión politeísta de una serie de diosesitos infantiles. Pero los diosesitos infantiles, Osiris, Isis, Neftis, Bastet, Horus, Anubis, que ya no existen, fueron el motor o no de esa estructura que hoy conocemos como el antiguo Egipto, ese estado. O fue más bien un motor religioso de un concepto de unicidad divina, emanada en unas hierofanías y puestas en nombres de lo que los egiptólogos ateos pusieron como dioses. Entonces decíamos que en los textos sapienciales no se menciona en ningún momento la palabra dioses, sino la palabra Dios. Y todo esto tiene que caer en la cabeza de Egipto. La cabeza de Egipto era el faraón. En el faraón
se resumía todo el saber de Egipto. Así el faraón en algunas veces, en algunas ocasiones, hubiera sido un tonto, pero en él había sobre él un concepto de monarquía sacralizada. Era más importante el concepto de monarquía sacralizada que el mismo faraón. Y aquí lo vemos en este hermoso altorrelieve a Horus, que le da el Ankh, que es el signo de la vida, no la llamemos cruz, es el signo de la vida. Se lo entrega. Es el Horus en la tierra. Tú eres el elegido. Vienes de sangre real. Tú eres el descendiente mío y yo soy el descendiente de Osiris y de Isis. Yo vengo de una genealogía, como lo veíamos ahora. Vengo en la parte de la cosmogonía heleopolitana. Vengo en última instancia de Atum Ra. Y de la cosmogonía menfita, tú vienes de última instancia del Dios único, alfa y omega, que está en ti. Recae la gran responsabilidad con la palabra, que eres el pastor y el dador de vida. De ti depende que el rebaño que somos el pueblo egipcio llegue a buenos pastos. Por eso entonces tiene el cayado que tienen los obispos y el papa. Tiene la doble corona del Alto y el Bajo Egipto, la mitra de los obispos y del papa. Tienes aquí a las dos señoras que representan que tú eres el señor de las dos tierras, del Alto y el Bajo Egipto, y que esta cruz significa que ya eres difunto. Este es el sarcófago en oro macizo Tutankamón, que lo van a pasar para el nuevo museo, ¿cierto? Y tienes el flagelo, porque eres también el que manda y el que regaña, y eres el juez que castiga al que se sale del rebaño. Las funciones, en esencia, tú eres el que prodiga el equilibrio cósmico. Tú eres el que da la Ma'at. Y Jung decía, y ninguno se curó si no se hubiera conectado con su equilibrio espiritual, con la Ma'at, con el equilibrio de la vida. Y el faraón era el garante de la inundación y de la agricultura. Sin inundación no había agricultura. Y era el juez de los hombres. Era la representación de Dios en la tierra, no de los dioses. Y era el dueño de la tierra y de los animales, y era el jefe del ejército. O sea, es el Señor. Pero por encima de él está la monarquía sacralizada. En febrero fui partícipe con el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto de España y la Universidad de Málaga. Me invitaron como profesor a las primeras jornadas hispanoamericanas de egiptología. Y mi conferencia fue sobre la monarquía sagrada en el Antiguo Egipto como el pilar de todo. Por encima del faraón, la monarquía sacralizada. Y Ma'at es el equilibrio de todo, de la luz y de la noche, del día y la mañana, y de la tarde y el anochecer, del pensamiento bueno, de poder estar en armonía con la dualidad, porque no podía haber sequía sin inundación, porque no podía haber vida en la tierra negra con el desierto que me amenaza, porque la vida con la tierra negra toma el gran valor del milagro, porque al lado me lo recuerda constantemente la amenaza de la muerte, que es el desierto. Está el bien y el mal. Los Necheru, o esos dioses, nunca se dejaban conocer en su totalidad, porque dicen que tenían una parte buena y una parte mala. Pero la mala no podía existir sin la buena, y la buena no podía existir
sin la mala, como somos nosotros. Necesitamos equilibrar ese ser para que seamos de alma y de mente sanos y estemos en Ma'at. Es el gran legado del antiguo Egipto. Ma'at, la diosa de la verdad, la diosa de la justicia y el orden universal. Diosa, ya sabemos que son principios y hierofanías divinos expresados para poderlos entender un poquito. Porque nosotros no tenemos la capacidad de entender la divinidad, sino de acercarnos lentamente a ella para balbucear su nombre. Porque la divinidad siempre está oculta. Hay que buscarla y nunca la vamos a encontrar del todo para nuestra capacidad. Estoy hablando como un sacerdote. Pero es que el lenguaje faraónico religioso es un lenguaje sacerdotal. Es el lenguaje de los iniciados que hicieron de Egipto lo que hoy admiramos. Y miremos este templo. Esta foto la tomé al amanecer con los primeros rayos del sol iluminando el templo de Karnak. Es el templo religioso más grande construido jamás por el hombre. Está en Luxor y está bordeado su ascenso, su vía por la vía de los carneros, las esfinges de los carneros, que ya la unieron con el templo de Luxor. Hace pocos meses encontraron una cantidad de esfinges y en un proceso de muchos años ya las pusieron y entonces ya recorre como recorrían los faraones del templo de Luxor al templo de Karnak. Y en los templos, ¿cuál es el sentido de los templos? Es conmemorar todos los días la creación del universo. Eso es muy hermoso. ¿Por qué? Por la Ma'at. ¿Por qué? Porque el milagro de los dioses. Y dentro de esa cosmogonía heliopolitana y también la menfita está Osiris, como decíamos ahora. Osiris, que lo mata a su hermano Set, hace una fiesta a Set y dice: les tengo un regalo. El que quepa en este hermoso sarcófago ataúd y que perfecto, como las zapatillas de la Cenicienta. Ese es. Y se lleva el sarcófago de regalo. Entró uno, no me queda grande, no me queda chiquito, no quepo, estoy muy gordo, no me queda enjuagado. No. Ahí entra tú, Osiris. Entró Osiris, hermano de Set, y quedó preciso. Pero ahí mismo Set lo tapó, le clavó la tapa y lo tiró por el río Nilo. Y dice el mito que viajó y llegó hasta el delta y por el Mediterráneo y se incrustó en un sicomoro por allá en Biblos, en el Mediterráneo oriental, y su esposa, Isis, desesperada, salió a buscarlo. Luego Set coge el cuerpo de Osiris, lo parte en 14 pedazos, 14 nomos, 14 provincias de Egipto, y en cada provincia los pone una parte, y la maga Isis lo reúne, solamente falta el pene. Ella hace un pene de madera y por su arte mágico de la jeca tiene una relación sexual con Osiris y de ahí nace Horus. Es decir, Horus nace de un Osiris resucitado. Y para que Osiris resucite, necesita haber sido asesinado por Set. Por eso los contrarios, la dualidad en el antiguo Egipto no son contrarios de que se oponen, como la dualidad griega. Pues bueno o es malo. Pues uno o es dos. No, el 3 está en el 1 y en el 2 está el 3. Está la Trinidad en el 1 y en el 2. O sea, todos nos necesitamos. Es lo que se llama, esto es fundamental, la palabra, la dualidad y la complementariedad, para uno poder entender la religiosidad de Egipto. La complementariedad. Osiris no puede
no hubiera resucitado si no lo mata su hermano Set. Se complementa. Divino porque es difunto. Es el signo jeroglífico de Gardiner, que es la banderola con su asta vendada, y vendada porque los banderines que se ponían en las entradas de los templos de la divinidad. Divino porque es difunto este Ramsés II en su tumba, en el museo, en este momento el Museo de la Civilización. Murió de 91 años, reinó desde los 22, 23, 67 años de reinado. Y vamos a entrar en una etapa, no se me duerman amigos, que esto es interesante y es bonito, en la teogamia del faraón. Teogamia. Y vamos a coger 3 ejemplos. ¿De dónde viene el faraón? De Teo, viene Dios. Y tenemos ejemplos muy claros de la reina Hatshepsut, la reina que se coronó faraón de Amenhotep III. Amén o Amón, Hotep está satisfecho, Amón está satisfecho, y Ramsés, Ra, el hijo de Ra. Y en el desierto y la tierra negra está al fondo el templo de Deir el-Bahari de la reina Hatshepsut. Y ella escribió en el templo la teogonía, sus orígenes, porque ella era hija de Tutmosis I, pero ella era una mujer, pero Tutmosis I y su madre la tuvieron a ella y no tuvieron hijos varones. Entonces Tutmosis I, con una esposa secundaria que se podía hallar, tuvo un hijo, que fue Tutmosis II. Entonces Tutmosis II, al morir Tutmosis I, se casa con su tía o hermana media, con su hermana media, Hatshepsut, y tienen niñas. Entonces Tutmosis II se casa con una esposa secundaria y tiene un niño que fue Tutmosis III. Pero entonces cuando muere Tutmosis II y está ese chiquitico de Tutmosis III, bebé, con una esposa secundaria, ella dice, pero es que yo soy la hija de Tutmosis I. Y era una mujer inteligente y aguerrida. Y a su lado tenía a su amante arquitecto, Senenmut, que construye este templo. Y se idean con los sacerdotes de Amón. Yo vengo de la divinidad, que yo soy hija de Dios. Por ser mujer, yo también puedo ser faraón. Y escribe la teogamia, que es: estando mi padre dormido, Tutmosis III, Amón entra en mi padre, y mi padre concibe a mi madre, y de ahí nazco yo. Y eso lo escriben, no como propaganda política y religiosa, porque el pueblo no sabía leer en su 98%, sino que al escribirlo con la palabra, que es la palabra de Dios, lo hace realidad. Entonces, Hatshepsut fue reina. Luego, Amenhotep III, como otro ejemplo de teogamia, en su templo, allá en Karnak, también escribe lo mismo. Mi padre, Tutmosis IV, concibe a mi madre, pero en él estaba Amón, y de ahí nazco yo. Estos son los famosos colosos de Memnon, que por milenio fueron 2, pero ya encontraron otro. La última vez que yo estuve, estaba acabadito de encontrar, estaba acostado, ya está de pie. Y para que hay 14 más. Es el gran templo de Amenhotep III, padre de Tutankamón, según los últimos estudios de la doctora Teresa Bedman y Francisco Martín Valentín, egiptólogos muy importantes españoles y autores de muchos libros, entre ellos este es el último de ellos, Amenhotep III. Esto es una Biblia. Y Ramsés en el Ramesseum, en un cuartico que llama el Mamisi,
también lo escribe, pero está en muy mal estado. La teogamia, o sea, yo soy hijo de Dios. A María, la Virgen María, el arcángel San Gabriel le anuncia que va a ser concebida. Ella dice, pero imposible, yo no conozco varón. El Espíritu Santo entrará en ti, o sea, Dios, y concebirás a un hijo, que es el Emmanuel, que es Jesús. Eso lo dice Lucas magníficamente. Es la teogamia de Jesús. Es la teogamia de Jesús. Hombre, que usted que está diciendo, por Dios, que está comparando, estamos comparando dioses. No, es que estamos hablando de un solo Dios. Estamos hablando del Dios de la historia. No estamos hablando de diosesitos, ni de Mazda, yo no sé qué, en la cultura india, y en Japón esto, y los mayas. Estamos hablando de Dios, del Dios de la historia, expresado en múltiples maneras. Es decir, lo uno en la multiplicidad. El uno en la multiplicidad. De Ordnung. Esto ha sido trabajado, pero esto tiene que trabajar estudiando y de rodillas, porque el misterio religioso, el misterio divino, solamente se puede captar de esa manera. Estudiando, pensando, sintiendo y de rodillas. No hay otra manera. Entonces viene la pregunta para ustedes. ¿Fue la religión del antiguo Egipto politeísta, es decir, de muchos dioses, o fue monoteísta? ¿Dónde están los que se hicieron los dioses egipcios? ¿Qué se hizo Osiris? ¿Qué se hizo Neftis, Bastet, Ra? ¿Qué se hizo Horus? Es que no existieron como dioses. Eran hierofanías, eran expresiones de la divinidad, para que en un discurso mítico el pueblo de Egipto pudiera relacionarse de una manera más fácil con el misterio religioso, con el misterio divino. O sea que había dos religiones en Egipto, sí. Había dos escalas de religión. La religión de los iniciados que construyeron el Egipto que conocemos y la religión del pueblo egipcio, que no tenían acceso a lo otro y que eran llevados como rebaños, sí, y que eran utilizados para construir la tumba del faraón y los grandes templos del faraón, sí, pero que eran amados por el faraón, sí, eran alimentados por el faraón, sí. El pueblo lo tenía al faraón como su pastor en la mayoría de las veces, sí, porque no tenían acceso a otra posibilidad de catequesis. Entonces surge un término que es el genoteísmo con H, genoteísmo. Un ejemplo de genoteísmo, aunque hay varias interpretaciones. Los cristianos seremos monoteístas. Sí. ¿Y por qué vamos a buscar a San Antonio de Padua, que es el casamentero, que nos haga un milagro? ¿Y por qué vamos al templo que de Pradera de Aranjuez, que de San Judas, que el de los negocios? Genoteísmo. Hacemos de esas figuras diosesillos para crear una estructura mental y que se acomode a nosotros para buscar en medio de nuestras miserias un milagro. Pero lo que hay que buscar no es el milagro de Dios. Lo que hay que buscar es el Dios de los milagros.
Y el Dios de los milagros es el Dios de los egipcios, el Alfa y Omega. El Dios de los milagros es el Dios Padre de nosotros. Y en su Trinidad, con Jesús como Hijo y Espíritu Santo. Y en la estrofa número 300, J350 del papiro de Leiden, papiro egipcio Leiden, leemos: 3 son todos los Necheru, los dioses. 3 son todos los Necheru: Amón, Ra y Ta. Su nombre oculto es Amón. Amón el oculto. Ra pertenece a él como su cara. Y Ta como su cuerpo. Es decir, es uno solo, lo dice el papiro de Leiden. Es el concepto trinitario de la humanidad, de la divinidad en el Egipto antiguo. Es decir, trinitario de un Dios trinitario. Y en el templo de Abu Simbel, que fue rescatado en los años 60, porque el nivel del agua del lago Nasser lo iba a tapar, la UNESCO, junto con muchos países, entre ellos España, lo partieron como un queso y lo subieron a una isla. Y a orillas de él está el nivel del lago, uno llega en barco, o en tren, o en carro. En el fondo del templo, en la capilla sagrada, en el Santo Santorum, encontramos lo siguiente. A la izquierda de ustedes está Ta, el dios de la teología menfita. Luego está Amón. Luego está Ramsés II. Y luego está Ra. Ra, Horus, Re, Aractis. Es decir, si me devuelvo, está lo que dice el papiro de Leiden. 3 son los Necheru: Amón, Ra y Ta. Su nombre oculto es Amón. Ra pertenece a él como su cara y Ta es su cuerpo. El concepto trinitario. Trinitario. Y se pone el faraón Ramsés II ahí en su templo, porque él dice: es que yo desciendo de esta estirpe divina y en mí confluye el concepto unitario en la Trinidad divina de todos mis ancestros. Yo vengo. Y él manda a escribir el Canon de Turín, es una de las grandes listas reales, donde el último rey, como lo escribió, es él, y va con todos, su papá, su abuelo, se brinca que era Tonia, Tutankamón, los quitan de la lista por herejes y se van hasta los dioses divinos. Ya estoy terminando. Entonces, en resumen, concepto de unicidad divina como el cristianismo. El uno en lo múltiple. La escuela de los sacerdotes judíos, después del destierro de Babilonia, huyen hacia el delta del río Nilo. Ahí crean comunidades judías, reescriben la Torá con todas las enseñanzas egipcias y regresan otra vez a sus territorios, en la diáspora unos y otros, lo que hoy es el territorio israelí, reescriben la Torá y Jesús bebe de la Torá. Jesús era un judío. Es decir, el pensamiento egipcio se distribuye en todo lo que es el Mediterráneo oriental. Y el gran legado, para finalizar, es la Ma'at, para tener el equilibrio cósmico y resucitar en el campo de Cañas. Bueno, amigos, muchas gracias. Y si hay preguntas, con mucho gusto. No, Ricardo, pues los agradecimientos son para usted por compartirnos esta experiencia y este conocimiento tan impresionante. Hay que decir que creo que, no sé si todas, pero la gran mayoría de fotografías que vimos en la presentación son de Ricardo.
dato que le hace más interesante. Hay algunos comentarios que nos hacen acá. Algunas personas tuvieron que retirarse, pero nos han dejado sus correos electrónicos. Se las estaremos enviando la presentación, pues la charla, para que puedan acceder a ella. Hay una pregunta de Juan Carlos Giraldo. Tengo entendido que en un museo en Londres tienen demasiados elementos históricos de los egipcios. Hoy en día existe la posibilidad de exigir regresar estos elementos a su lugar de origen. Mira, la dama del Museo Británico, ahí lo mostré, es la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta, como les decía al principio, fue encontrada por soldados franceses, pero cuando el almirante Nelson vence a Napoleón, parte del botín de guerra fueron las grandes cosas que habían cogido los franceses. Y el gran botín fue la piedra de Rosetta. Por eso la piedra de Rosetta no está en el Museo del Louvre, sino en el Museo Británico. Hay normas y cosas exigiendo y hay pleitos grandes exigiendo que se vuelvan todas estas reliquias egipcias a su país de origen, que es Egipto. Pero es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque las tienen desde hace 200 o más años y las han mantenido muy bien, muy bien. Y el experimento grave fue en la primavera árabe. Saquearon el museo del Cairo y encontraron una de las únicas estatuillas que mide 17 centímetros de Akenatón, ¿sí? La encontraron en el antejardín tirada, ¿cierto? Entonces, los museos de Europa y de Estados Unidos no van a dejar soltar sus joyas egipcias porque las tienen bien, las cuidan, las protegen, entonces no creo que las devuelvan. Además, perdóname, que están encontrando muchísimas cosas y ya Egipto, pues, con este gran museo que se va a inaugurar, pues, las va a albergar y las va a cuidar bastante. Entonces, no creo que las devuelvan. Erika White pregunta, ¿cómo los santos ángeles y arcángeles de la religión católica? Me imagino que es cómo son los santos ángeles y arcángeles de la religión católica. Pero con respecto a la religión egipcia, no entiendo. No sé si de pronto Erika está todavía acá. Miremos si está todavía acá en la conferencia y le pedimos que... En la religión egipcia no había ángeles y arcángeles como si la hay en los sumerios, por ejemplo. Yo le estoy, perdón Ricardo, le estoy en este momento habilitando el audio a Erika White. Ah, perfecto. Le debe estar llegando un mensajito para que active aquí su audio. Ahí está habilitado ya. Sí, me refiero a... ok, gracias. Gracias. Me refiero a que esa cantidad de diosesitos, de que había Osiris, Horus, en fin, muchos diosesitos chiquitos son equiparables a los ángeles, arcángeles y santos que la religión católica nosotros evocamos, como ellos evocaban a ciertos dioses para determinadas circunstancias. Mira, hay un personaje en la historia egipcia muy importante que es Imhotep. Imhotep fue un visir sabio del faraón Zoser y constructor de la primera pirámide, que es la pirámide escalonada de Saqqara. Y era un sabio en la medicina, en la arquitectura, en la ingeniería civil, en lo religioso, en todo. E Imhotep fue divinizado y era tratado como parte de la divinidad, como parte de la divinidad. Nuestros santos, yo los asimilo como personas entregadas a Dios que nos pueden servir de ejemplo y que en la estructura religiosa nuestra se llevan a los altares, se canoniza
pero a mí, como creyente de un único Dios, los tengo como tales, pero han servido en la religión católica para hacer como peldaños que nos faciliten el acercamiento al fenómeno divino, ¿cierto? Y ese acercamiento puro al fenómeno divino, que es el Dios Padre, no necesita en esencia de estas herramientas. Y lo decía el padre Gustavo Baena, que aún está vivo, ya está muy anciano, y lo decía en el Centro de Fe y Culturas, en un curso que hice de Cristología, decía él, me perdonan lo que voy a decir, no estoy de acuerdo, pero lo decía, ¿qué más ateo que los ángeles? Decía él, ¿qué más ateo? ¿A quién se le ocurrió que Dios necesita intermediarios? Pero la estructura mental humana, para facilitar eso, lo ha construido, son construcciones humanas, en mi concepto, en la cristología, y se ve también en la religión egipcia. Gracias, Ricardo. Jaime Moreno pregunta, ¿qué significa el diej en la religión egipcia? El de Yed. Ah, bueno, yo de leí Yed, diej. me imagino. Sí. Luis Moreno. Jaime Moreno, Jaime. Ok, Jaime. De Yed es un pilar que significa escribe D-Y-E-E-D. De Yed, el pilar de Yed es como la columna vertebral de Osiris. Y la columna vertebral de Osiris es lo que usted tiene que hacer de vida correcta para que Osiris, como lo hizo él, pueda resucitar en el más allá. Por eso en las tumbas están las confesiones negativas. Es decir, se entra a la tumba del difunto y empieza a leer. Yo no maté, yo no mentí, yo no robé, yo no deseé la mujer del prójimo, yo fui justificado, fui bien de palabra. Es el pilar de Yed, se relaciona con Osiris y con la Maat. Es el equilibrio, es la rectitud para que tú puedas resucitar ante el juicio de Osiris como Osiris lo hizo. Eso es. Qué bien. Bueno, a Luis Moreno le vamos a enviar la presentación. Fernando Restrepo dice, muy buena charla, erudito conferencista, gracias hacia San Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias. Fernando. El padre José Roberto Arango dice, gracias Ricardo, No, fue profesor suyo. Roberto, ayer me dijo. Que salga pues en el, yo lo quiero mucho. Ayer me dijo, Grandes voy a estar amigos. porque yo fui maestrillo, algo en el colegio mientras ustedes estaban terminando. Algo tuvo que ver él con ustedes. Sí, claro que sí. Ahí está. Necio, yo te quiero mucho. Muy bien, sí, señor, bien correspondido. Yo te quiero mucho. Claro. El Gordo Arango fue un maestrillo mío encantador, gran maestrillo, gran amigo, gran teólogo. Entonces, cuando hablo de Gustavo Baena, hablo de ti, pues, porque tú estás metido en lo más profundo de Gustavo Baena y en su teología. Estamos en la misma onda. Estamos en lo mismo. Claro, Entonces, cuando Gustavo dice, ¿qué más ateo que Los Ángeles? Tú me entiendes perfectamente. Además me lo imagino. Por Dios, claro. Excelente, Ricardo, muchas gracias. Muy buena la exposición y queda uno pues apenas como con un bocadito con ganas de seguir comiendo de esta maravilloso. Ese es el fin mío. Abrir las puertas, abrir un debate, una conversación, compartir mis conocimientos, que muchos o poquitos son los que tengo, y que, como te decía José Roberto, esto se hace estudiando mucho y de rodillas. Sí, señor. Eso nos decía también un padre. Hay que estudiar la teología de rodillas. Así es. No hay otra manera.
el Muy padre querido José por estar aquí. Roberto. El padre José Roberto ya nos había dicho, gracias Ricardo, excelente exposición, muchas gracias, muchas cercanías, perdón, mucha cercanía con el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos dice Así el es. padre. Gracias, José Roberto. Luis Que nos veamos Montoya, pronto. interesante y revelador parangón religiosa, gracias. Bueno, Jaime Moreno dice, el Ankh y el Dijet, si usted me corrige, El ¿qué mismo. valor tenía en la religión que uno los ve en muchos templos? Sí, correcto. Del Dijet, que es el que acabé de mencionar, que es la columna vertebral de Osiris, que es como el eje de vida, el eje que tú debes seguir junto con la Ma'at, que es el ser un hombre justificado, es decir, andar en justicia, andar en verdad. Y el Ankh, que es la llave de la vida, que es la bendición que Dios nos prodiga como sus hijos para hacer lo mejor que Él quiere que seamos nosotros. Ese es el Ankh. No es un amuleto, es el signo dador de la vida divina. Eso es Ankh y Dejed. Como decía el padre Baena, y Dios Padre de pronto ve que nace un hombre, Jesús, y dice, por Dios, por fin nace un hombre como yo siempre he querido. Ese es Jesús. Esa es la divinidad de Jesús. Ese es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo que Padre siempre quiso que naciera. Es el Jesús que nosotros tenemos que seguir, porque es la Trinidad, es el Padre, el Jesús y es el Espíritu Santo que entra en nosotros. Bien, así es. Bueno, creo que, casi que 2 horas en esta charla, Ricardo, ¿cómo nos ha rendido el tiempo? Quiere decir que ha estado demasiado interesante, a mí se me fue rapidito el tiempo. Y lo digo porque no tengo más comentarios acá en el chat. Por supuesto, darle las gracias por atender esta invitación. Usted decía ahora que en noviembre se va a dictar esta charla, pero no sé si le entendí que sería un viernes. No, el viernes es el 4 de noviembre, que es donde se celebran los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Sí. Pero tenías escrito 14. No. Decías 4, pero... El 14, le pusiste mucha atención. El 14, o sea, 10 días después, es cuando Howard Carter, que ya lo descubrió, entra y abre esas capillas. Ok. Sí, 10 días después abre, porque cuando lo encuentra el 4 de noviembre, telegrafea a Inglaterra y le dice a su manager, el del dinero, a Lord Carnarvon, encontré una tumba intacta. Lord Carnarvon coge barco desde Inglaterra y a los 10 días llega ya y abren. Pero el descubrimiento fue el 4. Ok. Bueno, nosotros ya habíamos conversado de este tema con Ricardo y él también muy generosamente va a compartir para la audiencia de Asia este tema de los 100 años de la... Entonces podría ser, si es jueves, es 3 de noviembre. Sí, perfecto. Okay. Entonces los estaremos invitando oportunamente. Ya ustedes entonces son testigos de que Ricardo se ha comprometido con nosotros para este tema en noviembre. Sí, muchísimas gracias. Él me decía al inicio de la charla que para él esto era compartir conocimiento y es algo con lo que yo quiero cerrar esta charla. ¿Cuál es el fin de estas charlas y de todas las que hemos propuesto y que hemos promovido? Es precisamente compartir conocimiento. Entonces, en lo personal, para mí es muy valioso el que podamos tener personas que quieran compartir a través de estas audiencias sus conocimientos como esta noche, Ricardo. Muchas gracias por eso. Felicitaciones por toda esta trayectoria. Yo siempre me pregunto, ¿cómo un odontólogo ha tenido tiempo para estudiar tanto, para haberse adentrado tanto en esta temática de egiptología? Tiene que ser una persona que ame profundamente el tema
para poder sacar dientes y sacarle también tiempo Es una al estudio. pasión, Sí. y las pasiones saca uno tiempo donde no lo hay. Así es. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas Un abrazo. gracias. Una feliz noche, Ricardo, nuevamente. Gracias. Y entonces nos estaremos viendo en noviembre próximo para que compartamos este tema de los 100 años de la tumba. Muchas gracias a todos. Muchas Una gracias. feliz noche. Hasta Que estén luego. muy bien. Que estén Nos muy bien. vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias. Hasta que nos veamos. Chao. Sí, claro que sí. Espero que sí. Pronto, en mi finca. Un abrazo. Bueno, listo, gracias. Que estés bien. Chao.